en un escándalo que tiene distintas aristas. Para mí el más importante tiene que ver obviamente con la denuncia de violencia de género que presentó Fabiola a el expresidente Alberto Fernández, pero también hubo novedades económicas que quedaron debajo del radar en esta semana que se publica inflación mañana, o sea, miércoles tenemos el dato de inflación de julio. Después. También, bueno, sí, viene toda la ola de aumentos Claro. de agosto y de lo que se viene. Bajó mucho el precio de la soja a nivel internacional, así que hay una tensión más en ese frente externo que viene tensionado ya desde fines de mayo. Hola a todos, todas y todes. ¿Qué semanita? ¿Qué semana? Pasamos de que se hunda el mundo Sí. a que se hunda el progresismo, No. el feminismo. No, menos. Los peronistas, por lo menos. Bueno, una autocrítica les quepa, eso sí me parece interesante. Pero pasaron muchas cosas en esta semana, está todo medio eclipsado en estas noticias argentinas que parecen intrusos, en un escándalo que tiene distintas aristas. Para mí el más importante tiene que ver obviamente con la denuncia de violencia de género que presentó Fabiola a el expresidente Alberto Fernández, pero también hubo novedades económicas que quedaron debajo del radar en esta semana que se publica inflación mañana, o sea, miércoles tenemos el dato de inflación de julio con el antecedente de la inflación de Cava que dio mucho más alto de lo que esperaban, así que medio que el mundo económico está ahí como, a ver qué vas a decir IPC, a ver INDEC, a ver... Hay muchos hilos de Twitter explicando entre economistas, explicándose qué factores tienen más incidencia en determinados índices. Y eso, mientras tanto, nos aumentan el bondi, la luz, el gas. Y hay otras formas de medir también cómo nos afecta la inflación, más allá del número del INDEC, Total. que es lo que le importa al gobierno, que es en comparación a nuestros ingresos, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos hablar después. También, bueno, sí, viene toda la ola de aumentos de agosto y de lo que se viene. Bajó mucho el precio de la soja a nivel internacional, así que hay una tensión más en ese frente externo que viene tensionado ya desde fines de mayo. Y con un banco central que va perdiendo y sigue perdiendo reservas, por más que mantenga los dólares financieros abajo de 1.300 pesos, eso simplemente los lleva a estar lejos de los titulares, pero no quiere decir que no sea una situación que debería alertarnos de mínima. Gran favor le está haciendo Alberto Fernández a Caputo, a Auxilia. ¿Qué capacidad tiene Alberto? Están muy tranquilos los muchachos ahora manejando las variables. Quemando dólares en realidad, pero bueno. Quemando ahí, taca. Sí, la pueden sacar a 1.300. Se llevan el oro afuera. Miren que es por tiempo limitado la oferta, No se duerman. No puedes hacer recomendaciones de inversiones. No, yo no hago recomendaciones de inversiones. Pero sí, es verdad que todos los ojos se pusieron en el escándalo de Alberto, que de nuevo tiene dos partes. Una tiene que ver con que Alberto Fernández efectivamente es un pajero. Eso creo que ya quedó corroboradísimo. Un poco lo veíamos venir, digo, desde la garganta profunda. Ahí hubo como una primera red flag. ¿Por qué tu cabeza fue a garganta profunda Pobre y no Nacho garganta Negri. poderosa? Qué No momento. lo sé. No, ya cuando Alberto Fernández no era presidente y era tuitero, era un respondía medio a las pajero minas, sí. y era medio violento también. O sea, como, pelotudo de mierda. Tenía como esas cosas. Era el momento cuando mejor se llevaba con Milei también. Se respondían esas cosas bardeando a mujeres y diciendo que gracias, profe, le respondía a Milei cuando mandaba... Pero sí. Red flags. Las vemos ahora. No, yo me acordé también del video cuando Alberto se peleó con alguien en un restaurante, ¿te acordás? Le tiró un panzazo, fue Sí. buenísimo. No, fue buenísimo. Pero bueno, está todo el costado de Alberta siendo una pajera. Siendo un pajero que no sé si es muy distinto de otros momentos de la política argentina. Digo, como estaba toda esa cosa y todo un grito moral sobre periodistas que fueron a coger o no con Alberto Fernández. Y qué sé yo, los 90, yo crecí en los 90. Y los 90 era pizza y champán en Casa Rosada. O sea, no yo era un bebé. Pero digo, la escena era Pinamar, Punta del Este, Fafafa y joda. Entonces, tampoco me parece que ahora, en este reloaded de noventismo, de repente se hacen los indignados y digo, bueno, chicos, ¿ustedes qué reivindicaban del Patillas? Claro, pero bueno, en ese momento pasaba eso mientras... también habían escenas complejas con Menem y su expareja, con Zulema, que la había echado de la Casa Rosada o de la Quinta, qué sé yo. No sé, yo tampoco estaba muy en mis... no tenía mucho razonamiento disponible para hacerlo, pero
ahora creo que la situación cambió en cómo es percibido desde afuera, sobre todo la situación de violencia, ¿no? Total. Donde aparecen gente criticando o alertándose por violencia de género, gente que decía que la violencia de género no existía hasta Total. hace algunas semanas, ¿no? Desde los tuiteros, Romo, el Gordo Dan y ellos diciendo muy indignados por la violencia de género del expresidente, pero hasta hace una semana decían que no existía realmente, que la única violencia que existía era una violencia universal entre iguales, entre humanos, pero no había una distinción entre varón, mujer o hombre, hombre, lo que sea, sino que ahora se dan cuenta que existe la violencia de género y eso yo lo saludo. Perdón. Obvio, bienvenidos. Y me parece realmente un logro. Un logro de los feminismos, pero de toda la sociedad, que podamos repudiar la violencia de género, porque es repudiable. O sea, yo vi la denuncia de Fabiola y obvio que en principio te creo, porque de eso se trata, de una sociedad que es estructuralmente violenta, donde esa violencia sucede principalmente en los hogares, sucede en espacios cerrados, donde es una violencia difícil de probar. Y obvio que en principio te creo. Y está buenísimo que en principio se le crea. Hubiese estado buenísimo que pase lo mismo con Telma Fardín. Hubiese estado buenísimo que pase lo mismo con un montón de víctimas de violencia de género que denuncian distintos tipos de violencia, que pueden ser violencia física, pueden ser abusos, puede ser acoso, puede ser un montón de distintas formas de la violencia de género, y que en principio está bueno y es necesario que creamos en eso, porque son situaciones que son muy difíciles de probar, son situaciones que a veces no tienen una penalidad concreta. Digo, no es que, no sé, vas a ir preso por acosar a una compañera de trabajo. Bueno, pero haces que esa piba salga de ese espacio laboral, le cortás oportunidades laborales, no sé, todo lo que pasó con Pedro Brigger, lo que pasó con Alperovich, con Espinosa. Digo, yo levanto y me parece que está buenísimo que salgan a la luz estos casos de violencia de género de tipos que concentraban mucho poder y que parecían intocables. Y que ahora que están en un momento donde el peronismo está retraído, bueno, salen a la luz, efectivamente, porque ya no tienen el poder que tenían antes. Y lo celebro porque me parece lo más justo, efectivamente me parece lo más justo, que Alperovich esté condenado, que Espinosa esté enfrentando un proceso judicial, que Brigger haya tenido que pedir disculpas públicas y ahora que Alberto Fernández se someta a este proceso judicial. Y eso está buenísimo. Y está buenísimo que los libertarios se hayan dado cuenta que existe la violencia de género y que es importante creerle a las víctimas, a todas las víctimas. Y ojalá, nada, ahora les falta meter presupuesto en el Ministerio de Mujeres, volver a contratar a todas las despedidas de la línea 144 y estamos. Porque su razonamiento es bastante choto, ¿no? Es muy, como no se termina de entender, porque supuestamente, como ellos en respuesta a esto dicen, vieron al final el feminismo era todo mentira y llegamos a esta situación. Pero todo lo contrario. Si uno lo piensa un poco mejor, claro, es todo lo contrario. Gracias al movimiento, al feminismo, es que nosotros nos podemos dar cuenta que eso está mal, ¿no? O poder denunciar la violencia de género, que lo está haciendo gente que hasta hace poco decía que eso no existía. Entonces, me parece justamente el razonamiento contrario, ¿no? Y digo esto a riesgo de quedar como un aliadín, que parece que estoy bajando línea. Se me están cagando de risa del otro lado, con razón. No, pero es importante porque el caso de Zulema en los 90 es justamente lo contrario. La gente que decía, bueno, Zulema, que bien echada. Echada, que no dejaba que el Carlos disfrute, ¿entendés? Como la lógica era esa, la lógica vos denunciando una situación de violencia era como, bueno, fumátela o hace algo para que no se enoje. Entonces, que socialmente hayamos cambiado eso es un logro de los feminismos, es un logro del Ni Una Menos, es un logro de entender que la violencia está mal y que nadie te tiene que fajar en tu casa. O sea, como cosas básicas, ¿no? Como que las mujeres somos personas. A veces las varas son como bastante bajitas, pero bueno, se avanza paso a paso. Y además, en algo que pasó, y yo lo quiero decir esto, que es como, de repente cuando pasó, se pedía tipo, bueno, decía algo de lo que pasó a Alberto, decía algo de lo que pasó, como si fuese responsabilidad nuestra. Disculpame, o sea, Alberto, él dijo que le puso fin al patriarcado, volvimos mujeres y todo eso, pero fue un chabón diciendo esas cosas. No es que el feminismo votó y dijo, sí, Alberto Fernández es el representante del feminismo. Disculpame, eso nunca sucedió. O sea, ¿por qué nos tenemos que hacer cargo nosotras de que el tipo es un violento? Si además el feminismo siempre dijo que la violencia es justamente estructural y son los hijos sanos del patriarcado. O sea, ¿me sorprendió que sea un violento? Cero. O sea, cero me sorprendió. Me sorprendió que era un pajero, cero. Cero. Un tipo con poder, bajándose toda mina que puede, de manual, que amenace con suicidarse después.
Es de manual. Sé que no tengo que decir esa palabra. En YouTube. Entonces es como que no me sorprendió y no siento que tengo que pedir perdón por un varón. O sea, ¿por qué piden a las minas que tengamos que pedir perdón por un chabón que ejerce violencia? ¿Qué les pasa? Son idiotas. Pidan perdón ustedes, chicos. Le corresponde. No, totalmente. Es como que se trata de... También, obviamente, es toda una operación política, ¿no? O sea, más allá de que el caso particularmente muy grave, todos los problemas que dijimos hasta ahora, pero lo que están tratando de hacer, creo yo, los libertarios, la derecha en general, es tratar de meter a todos en la misma bolsa, atrás de Alberto Fernández, hayas apoyado o no al gobierno, lo hayas votado o no, todo el feminismo, todo el progresismo, por eso jodí al principio, todo el progresismo, el feminismo, el peronismo, la izquierda, el comunista, socialista, son todos violentos porque apoyaron, pese a que no haya pruebas o sí o lo que sea, al gobierno de Alberto Fernández, por lo tanto están todos cancelados y nosotros venimos a... de hecho, Milei está todos los días tuiteando sobre esto, venimos a cambiar de raíz con todo esto y son todos casta también, ¿no? Todos Claro. estos... toda esta gente es toda casta, violenta, golpeadora, etc. Lo cual es bastante burdo, ¿no? Va dejando como que trata de agrupar un montón de cosas juntas que no tienen mucho sentido, porque creo que tiene justamente esa causa, ¿no? De tratar de no discutirlo, sino que se trate de discutir lo menos posible de las causas, de las consecuencias, de cómo se puede avanzar, de cómo poder combatir esto, o discutir políticamente por qué esto pasa, sino que lo que se quiere es cancelar directamente a todo algún sector que trate de discutir por qué pasan estas cosas de forma más social, política, etc. Pero es bastante efectivo al mismo tiempo, porque poniendo la foto de Fabiola o de Sí. como... No me acuerdo si lo decís ahora o antes, que charlábamos antes de la tapa de Clarín mostrando a Tamara Pettinato, y eso es como una forma de tratar de cancelar cualquier tipo de debate, ¿no? De cancelar y de tener una cobertura de mierda. Porque Claro. yo digo, bueno, como sociedad, listo, decimos, che, está mal, esto está mal. Y esto que nos parece obvio, que es que está mal la violencia de género, no era obvio en los 90. No era obvio. Lo obvio era como, bueno, hiciste algo porque que hizo que te pegue una cachetada. Entonces, haber cambiado ese recorrido en 30 años es un lograzo de la sociedad. Realmente lo creo. Entonces, eso lo logramos como sociedad. Lo que no logramos es que los medios cubran bien las putas noticias. Entonces, los medios que hacen con esto, publican la tapa del diario Clarín, es la foto de Tamara Pettinato, que en el despacho presidencial, una foto de un video donde el foco de nuevo está en la mina, que bueno, qué sé yo, la mina se bajó un tipo, el que era el presidente, ni idea, capaz le calienta el poder, le calienta, tipo, ni idea, ¿qué me importa lo que le calienta a Tamara Pettinato? Me chupa un huevo. En todo caso, el problema es que tenemos un expresidente que es tan pelotudo de que no solo hace eso en el despacho presidencial, sino que encima él lo filma. O sea, de nuevo, sos medio tarado. La cabra. Y qué imbécil, qué pajero. Además, tipo, todo es el diario y el manual de ser un pajero. Que sos un pajero y te querés bajar a todo lo que podés, literalmente a todo lo que podés. Sos un violento con tu mujer y sos un cagón porque después amenazás con cosas que nunca vas a hacer porque no te dan las pelotas. Yo, a riesgo de quedar de vuelta como un aliadín, pasa también, para mí, es como que, bueno... las pibas, las mujeres que fueron a la Casa Rosada y estuvieron con el presidente o no, lo que sea, fueron y si hubiese pasado lo contrario o la inversa, por ejemplo, alguien que haya ido a cogerse a Cristina o a Villarroel, estarían diciendo qué capo, ¿no? Qué maestro el tipo que fue y se juntó a tomar una birra con Cristina o con Villarroel o el que sea, porque el tipo lo ve como un trofeo, ¿no? Como algo que le puede mostrar a sus pares, a los varones en los grupos de WhatsApp o donde sea, mirá con quién estuve. Entonces, acá la relación es inversa, ¿no? Son todas putas. Claro. Pero nada, a mí me choquea un poco esa situación que se da cotidianamente, ¿no? A mí me molesta mucho este escrutinio donde están tipo, bueno, a ver, hagamos un listado de las periodistas, modelos, mujeres públicas que hayan estado con el presidente y vamos a preguntarles y y hay como un mantro que sale desde Casa Rosada, esto no es troll de Twitter, esto es desde Casa Rosada que sale tipo, van a salir los videos. Y es como toda una casa de brujas, a ver si te bajaste o no. Mirá, si alguien tiene que responder, en todo caso será el presidente y además a mí si hay una relación sexual entre dos personas adultas, me importa poco, la verdad. O sea, me da igual si es en tu casa, en el departamento o en el ascensor presidencial. La verdad, me importa poco. Entiendo que si es en el marco de la pandemia, lo condenable es que estábamos todos haciendo aspo y ahí estaban meta tracá. Pero de una, no, la verdad no me parece lo más preocupante, me parece lo más, lo más show. Y se lleva la mirada y al fin y al cabo la culpa, de nuevo, la ponen sobre las minas que no sé qué están haciendo de malo. ¿Qué? ¿Cogerse un tipo casado? Bueno, chicos,
Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, por favor. Nos volvimos puritanos de repente. No, para mí el principal problema es que Alberto estaba haciendo todo eso, haya sido en la pandemia o no, Sí. o en cuarentena o no, mientras aumentaba la inflación, aumentaba la Sí, pobreza. lo poco que le importaba. Por eso, y eso creo que es de lo más indignante, Sí. ¿no? Más allá de, obviamente, de la violencia de género, que es muy duro ver Sí. esas imágenes, pero también puede ser que haya mucha gente que eso no le interese mucho, o no, o esto de Yo creo que eso es lo grave, la violencia de género. Después que No, se sea obvio. un partucero, qué sé yo, Menem estaba rifando el país y estaba haciendo fiestas con esa guita en Casa Rosada y todos lo sabíamos. Pero ¿por qué Clarín decide poner en la tapa, en lugar de a Fabiola Golpeada, más allá de su editora de género, que por ahí no lo deja hacerlo, pero pone a Tamara Petinato? Yo creo que es también para mostrar que el tipo estaba pelotudeando mientras todos le estábamos pasando Claro. cada vez peor. O sea, la imagen de la casta en su máxima Claro. expresión. No solo que es un golpeador, sino que también está boludeando. Y en la imagen está tomando birra ella, sentada en la... ¿no? Entonces estás pelotudeando, vos mismo filmás eso, como que te vanaglorías de estar boludeando, Sí. mientras la gente le está pasando muy mal. Claro, sí, eso Me es parece cierto. que y refuerza el concepto de casta, ¿no? Total. De Milei. A mí me gustó mucho un escrito que hizo, entiendo que lo hicieron desde el espacio, lo hizo Monteverde, que es de Rosario, Espacio Futura, Ciudad Futura. Perdón si lo dije mal. Pero no, la reflexión era como, bueno, tuvimos una derrota electoral y también una derrota política. Y tiene que ver con estas contradicciones de un gobierno que se propuso un discurso recontra progresista, como, che, vamos a avanzar progresivamente, impuesto a las grandes fortunas, como proyectos que se proponían hacer una base más progresiva, de mayor justicia social, como quieran decirlo, y de repente no logró eso. No lo logró, es así, o sea, está clarísimo, ganó Milei, además, no lo logró, y Esa es la encima el prueba. tipo que era presidente ahora está denunciado de violencia de género. Entonces, como, bueno, chicos, la verdad que muy mal el experimento de Alberto Fernández, very bad. ¿Te acuerdas que querían levantar a Alberto Fernández como la figura de centro de la socialdemocracia, de todo lo que... Y bueno, esto pasa con la socialdemocracia, ¿ves? Así es. Moreno tenía razón. ¡No! Yo no leí ese texto, pero no sé si la palabra dice así, si no lograron hacer las transformaciones, etcétera. Para mí el problema es previo, ¿no? Porque si vos lo pones a Alberto Fernández de candidato, es previo a todo esto. Sí. Él no representa a alguien que quiera hacer algún tipo de cambio estructural en la sociedad, Claro. sino que lo contrario, él era el nexo con el Grupo Clarín, con Comodoro Pi, con la mafia judicial. Y en ese sentido, él venía como eso, ser el nexo entre el cristinismo que se veía, o el kirchnerismo que se veía como medio radicalizado, que solo lo ve de esa forma un sector, pero que él servía como nexo, ¿no? Como Sí. para tratar de matizar. Entonces, evidentemente, para mí, no sé si uno tenía un programa o algo, una visión transformadora de el Frente de Todos en 2019, bueno, Alberto Fernández no era el camino, me parece Total. a mí. Por eso me parece muy divertido el posteo que hace Grabois, ¿no? Donde dice, yo haría todo lo mismo, yo volvería a hacer lo Sí. mismo, volvería a votar a Scioli, volvería a votar a Massa, volvería a votar a Alberto, sabiendo que terminamos con Milei, ¿no? Es Claro. raro. Para mí me parece bastante malo toda esa conclusión. Y no sé, yo lo hablaba con gente por ahí que me decía, bueno, pero eran balotajes, en los balotajes hay que elegir, etcétera. Sí, alguien que va a una elección tiene que votar por uno o por otro, pero Grabois no es alguien que va a votar solamente, sino que es un dirigente que representa en teoría un montón de gente, a millones incluso, si uno lo ve por los números de las organizaciones sociales y por los millones que sacó de votos también cuando él se presentó. Entonces, me da la sensación que esa conclusión de lo volvería a hacer todo de vuelta es como, dejá, no digas nada, estás desmoralizando más a la gente todavía, Claro. estás diciendo que no tenés herramientas para cambiar nada. Sí, a mí lo que me gustaba del texto este de Monteverde es que es más como decir, bueno, necesitamos algo que cuestione nuestra derrota no solo desde el punto de vista electoral, sino justamente desde el punto de vista político, de la falta de un proyecto de transformación social. O sea, esa idea de una crítica más profunda que tiene que ver con esto, con cómo terminamos con Alberto Fernández como candidato, o incluso antes con Scioli en 2015, Scioli ahora el peronismo libertario. Entonces, como una crítica más profunda de, che, hacia dónde estamos yendo después de los gobiernos de Néstor, Cristina, y qué sucede con el peronismo hoy. Que esa es una crítica recontraválida porque, bueno, ya se venía haciendo, digamos, no es que es nueva, pero que Alberto Fernández con su idea de terminamos el patriarcado y qué hijo de puta, y volvimos mujeres, bueno, efectivamente
caracteriza bien esa contradicción de querer mostrar algo y después en tu casa ser todo lo contrario. Claro, sí, sí. O sea, en los pelpas después haces todo lo contrario, hijo de puta. Para mí, obviamente, habilita una discusión política bastante profunda que nadie está dispuesto a hacerla, me da la sensación. Por lo menos nadie de los dirigentes públicos del peronismo. En principio, nadie se anima a hablar porque teme quedar pegado con Alberto Fernández. Y es como una conclusión de toda la personalización de la política de estos últimos años. Y esto, justamente, que decís vos, de que no se discutió un proyecto, transformaciones o lo que sea, es porque siempre se discutió quién iba a encabezar la lista. Claro. Con cuáles eran los nombres de los diputados que iban a poder llegar a entrar en la provincia de Buenos Aires o en la provincia que sea, y los senadores, sino que nunca hubo una discusión de fondo de qué hacer. Y sigue sin existir eso, ¿no? Al contrario, aparecen cada vez más peronistas que van rompiendo y le votan algunas leyes a Milei, o que están tratando de armar con Karina la formación de la Libertad Avanza en algún lugar. El ex socio de Massa en Salta está cada vez más mileísta. Entonces es como que ese desbande. Bernie reivindicando a Villarruel. Bernie con Villarruel, Moreno también. Moreno está con Villarruel. Entonces hay todo un desbande que esto lo profundiza para mí, ¿no? Esto de toda esta mugre que sale de Alberto y que en adelante, para mí, momento Turco Asís, que hace mucho no lo hago, que para mí, con Alberto dejando... El tipo le entregó a la justicia su teléfono. Sí, eso fue desbloqueado. un Chicago Yoka en todos. Claro, y entonces ahora está todo el mundo más cagado que antes porque Sí. saben que lo van a poder carpetear. Entonces uno ve que el peronismo, al parecer, va hacia una atomización mayor, o sea, se van a ir disgregando cada vez más. Está Kicillof peleado con Máximo, los gobernadores del norte con Karina, y así todo el peronismo, evidentemente, tiende a pelearse cada vez más entre ellos. Pero no solo el peronismo, sino que la disgregación es cada vez más profunda. Mientras estamos charlando en los medios, aparece todo esto de Alberto, el bloque de la Libertad Avanza se está rompiendo. Se está rompiendo porque aparecieron fotos con represores, con torturadores, violadores. Sí, la visita a genocidas y Claro. todo el proyecto de liberar a los genocidas quedó tapado también con los escándalos de Alberto. Claro, y ellos, Lila Lemoine diciendo a Villarroel por qué no responde por eso y que se hagan cargo la otra diputada que dijo que en realidad ella le engañaron. Entonces ahí, ya con la ruptura anterior de Sago, al parecer se van a terminar rompiendo. Marcela Pagano reuniéndose con las víctimas, con los familiares de las víctimas de los que habían torturado en esa foto. Entonces hay un montón de quilombos en la Libertad Avanza. El bloque de Pichetto se volvió a romper. Están peleados con Massot. Massot votó con los kirchneristas. Hay los radicales también se van a romper. Hay una atomización terrible y hay que ver si alguien capitaliza eso. Vamos a un caos mayor el año que viene con el armado de listas. Pero Sí, hay una crisis de representatividad y una crisis de partidos, de liderazgos, de todo. Hay una crisis política. Claro, para mí, de fondo, la crisis política es que nadie propone nada, nadie sabe qué hacer. Y todos van siguiendo la agenda de Milei y le van votando los proyectos a Milei, o dejan pasar, dejan hacer con algunas cosas. Y ahí, ahora que hay algunos que parece que le quieren poner algún freno, porque ya como que Milei se pasó un poco de rosca dándole 100 millones de pesos a Caputo para que maneje la CIDE. 100.000 millones de pesos, ¿no? Dije 100 Sí, millones. 100 millones de poquito. dólares. Claro, sí. Al oficial. Entonces, es mucha guita para tener fondos reservados. Entonces, ahí se desató la interna entre Pichetto y Massot, a ver si se lo dan de vuelta, se lo dan de bajo o no. Pero eso desencadena cuestiones más profundas, como por ejemplo que esta semana o la que viene se empieza a votar en el Senado esa compensación de los para los jubilados. No sé si lo viste que en diputados ya se había aprobado esa compensación, que es baja, pero es una compensación y que le haría aumentar el gasto a Milei para pagarle un poquito más a los jubilados. Y si se vota a favor, puede generar que Milei tenga que vetarlo y problemas más profundos. Entonces, creo que de fondo no hay algo que pueda unificar una oposición más que algún rechazo a Milei para la tribuna, pero no hay una alternativa, una propuesta, pues ni siquiera hay un diagnóstico sobre por qué ganó Milei, ¿no? Si Grabois dice que volvería a hacer todo lo mismo, si el kirchnerismo dice que ganó Milei porque el albertismo era choto, el albertismo dice que es porque los kirchneristas no le dejaban gobernar, y así no hay ni siquiera, no es que no hay una alternativa, sino que ni siquiera hay un diagnóstico para tratar de combatirlo. Yo creo que por ahí en la elaboración de los diagnósticos es más difícil, porque los mea culpa evidentemente son más difíciles, y por ahí es muy ingenua y cornuda lo que voy a decir, pero a mí me interesa el proyecto para adelante, o sea, como pensar que estamos atravesando un momento de mucha crisis,
de una crisis económica muy profunda. O sea, todos los indicadores muestran que la crisis se profundiza, que la pérdida de empleo se profundiza. Hoy salió la campaña de UNICEF, 1 millón de chicos se van a dormir sin cenar en un país productor de comida. Digo, o sea, son cosas que realmente son muy preocupantes, no solo para la hora, sino para qué país queremos ser. O sea, si vos tenés pibes hoy en día que se van a dormir sin cenar, ¿qué pretendés que sean esos pibes en 10, 15 años? O sea, ¿qué te crees? ¿Que en 10, 15 años le traes una computadora y el pibe es programador? Bueno, no funciona así la vida humana. Entonces, esas cosas que son las más básicas, que es comida, vivienda, laburo, un proyecto de país, no tener una discusión, un horizonte de eso, me parece lo más preocupante. Y creo que si se comparte un horizonte en relación a eso, por ahí se puede empezar a construir puentes. Y ahí sí creo que es importante como que emerjan nuevos liderazgos. Parece que estoy fana de Monteverde, pero lo voy a usar de ejemplo porque no es porteña también. Y hay algo ahí donde a mí me parece interesante que nazcan nuevas figuras que no sean de Capital Federal en lo posible, y que se piensen nuevas cosas. Debe haber un montón en todo el país de personas que tienen desarrollos por ahí más territoriales y que no son conocidas a escala nacional, y que estaría bueno pensar algo distinto, ¿viste? Como una alternativa de algo. Como decía el spot de Milei y de Villarroel en campaña, ¿te acordás los spots electorales? Que decía una Argentina distinta no es posible con los mismos de siempre. Y tiene mucha razón ese razonamiento. Él no lo hizo. Se le metió de la Rúa, Sturzenegger, Caputo, un poco los de siempre. ¿De la Rúa? No, qué mal. ¿A quién le quise decir? A Pato Burrich. Ah, bueno, sí, está bien. Claro, pero creo que lo que diferencia a Milei del resto es que él sí sabe a dónde vamos. Vamos a una Argentina liberal, libertaria. Sí, vamos a una Argentina terrible, porque claro, la vocación que tiene él de colonia es algo que es inaudito. La verdad que es inaudito. O sea, el chabón está ahí preparado para dar todos los recursos naturales que tenemos. Y no hay ningún proyecto o sea, yo digo, bueno, no compran comida, no reparten comida. Y no, tipo, si su proyecto de desarrollo es un desarrollo recontra exclusivo, o sea, es un país que realmente es para pocos. Entonces, ¿por qué vas a invertir en ciencia o por qué vas a invertir en universidades públicas si tu proyecto de país no involucra un sector tecnológico de punta, no involucra a trabajadores que después se metan en la industria? No lo necesita. O sea, como que en su proyecto, en su desarrollo de país, no necesita meter plata en eso, porque no es hacia donde apunta. El tema es por qué más de la mitad de la Argentina votó eso. Eso es lo que a mí me cercena el cerebro. Por la media hora anterior que charlamos, ¿no? Que la casta está medio cualquiera. Sí, porque teníamos un gobierno del orto. Pero bueno, vamos a tener un hub de inteligencia artificial en Argentina. No, que salga Buenos Aires en el Fortnite no es un hub de inteligencia artificial. Bueno, pero lo que pasó el fin de semana para mí es clave por todo esto. Milei, por primera vez, viajó a una provincia argentina que no es Buenos Aires, sí. Estuvo en Neuquén, en Vaca Muerta, y después se fue a Chile, sí. Y se sacó una foto con todos los dueños de las grandes empresas, y todos los dueños de las grandes empresas haciendo el pulgar, el gesto de Milei, porque evidentemente ahí sí hay algo del desarrollo que quiere Milei. No sé si con la palabra desarrollo, con eso Cande se va a enojar porque el desarrollo no es eso, pero sí como el polo de producción, como el RIGI y todas las propuestas de regulación de Milei están apuntados a eso, ¿no? A producir petróleo, gas y minería para aumentar las exportaciones, que entren dólares a Argentina, etc. Y obviamente los dueños de esas empresas están chochos, porque Milei les está igualando el precio local al internacional, por eso nos aumentan el colectivo en parte, por eso aumenta la nafta, por eso nos aumentan las tarifas, y le están liberalizando cualquier tipo de cupo. Entonces va a llegar un momento en el cual ellos no van a tener que decidir si primero poner los recursos acá en Argentina, o sea, que el petróleo se venda a las refinerías argentinas para que abastecer de nafta o de gas eventualmente en Argentina, sino que lo puedan exportar directamente sin tener que pasar por el mercado interno. Es lo que ellos quieren, lo que ellos quisieron en estos últimos años, y están felices con esos. El punto para mí es como que eso se sabía, eso siempre se supo porque Milei quería eso, ¿no? De hecho, las leyes que se votaron hasta ahora tenían uno de sus principales focos, era eso. Pero después se desprenden otras discusiones alrededor de, por ejemplo, el petróleo y el gas, pero nadie propone algo distinto en el sentido de
venimos en las últimas semanas, por ahí es una discusión muy de nicho, pero ¿qué iba a pasar con el gas de vaca muerta, por ejemplo, que se pueda llegar a exportar ese gas con gas licuado? Y la discusión era quién le baja más impuestos a las empresas entre Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Es decir, una carrera a la baja, como suele contar Kander en general con las discusiones entre los impuestos a nivel internacional, pero adentro de Argentina, entre las distintas provincias, quién le da más concesiones, quién le baja impuestos, quién les da más garantías a las empresas para llevarse el gas afuera. En lugar de discutir, nadie lo dice, ni siquiera los peronistas más cucas, como, no sé, Lecher o Julia Estrada, nos dicen que tenemos un 35% de la población argentina que no tiene acceso al gas por red. Y lo que estamos discutiendo es cómo se lo llevan afuera. Entonces, son discusiones que están completamente borradas del mapa justamente porque no hay una alternativa. Y por eso digo lo del diagnóstico también, ¿no? Porque si uno no sabe más o menos dónde está parado, siempre termina comprando las historias de las consultoras o de las grandes empresas, que lo único que quieren es eso, llevárselo afuera. Total, y que tienen la lógica que tuvieron siempre desde la dictadura para acá, que es que el sector privado lo hace mejor. Y en realidad, si hoy podemos hablar de exportación energética, es porque YPF encontró vaca muerta. O sea, como que si YPF no tenía una gestión con mayoría estatal que se ponga al hombro la exploración, no iba a haber vaca muerta y no íbamos a estar hablando ni siquiera de autonomía energética. Entonces también a mí me da mucha bronca porque el mundo al que van habla de algo como dado, porque es como, bueno, rifemos lo que tenemos y nada más. Y en realidad Argentina es un país recontra rico que tiene la potencia de poder usar los recursos que tiene para potenciarte y para potenciarse y ser un país que como es, un país grande, un país importante, un país que se desarrolla, un país que tiene su propia industria, que tiene cosas que lo hacen sentir orgulloso, porque tenemos un montón de inventos argentinos, de ciencia argentina, de orgullo argentino. Y eso es un modelo que es opuesto al desarrollo argentino y que viene a rifar todo y que es muy preocupante porque el empeoramiento de las condiciones de vida es muy acelerado en estos 7 meses. Es muy acelerado. Digo, la cantidad el peso que te generan los servicios en tu salario, ¿no? ¿Cuánto de tu sueldo se te va en pagar la luz, el gas, el transporte y todos esos gastos fijos que tenés para vivir, ir a laburar y pagar el alquiler que tenés arriba de tu cabeza? Viene siendo cada vez más pesado. Y es como cierto adormecimiento, pero no adormecimiento de que la gente está como adormecida y no pasa nada, porque yo creo que sí pasa, pero que pasa más en el 1 a 1, ¿viste? Como la gente está más del orto y es como que hay más conflictividad social por ahí. Pero no se expresa por ahí en una marcha, porque igual vas a marchar y te meten preso. Entonces está difícil la cosa. Pero bueno, no sé, yo quiero creer que esto no se sostiene mucho tiempo. No, porque también hay una esperanza. El gobierno tiene pocos meses también. O sea, van 8, 9, no sé, 7, 8 meses. Estamos en agosto, son 8, 9 meses. 9 no meses. Hace tanto, no hace ya tanto nació la criatura. que gobiernan, pero igualmente es contradictoria la discusión, ¿no? Porque es por un lado, ellos presentan que están bajando la inflación, sí. El índice va abajo, y de hecho mañana va a ser un debate y lo vamos a tener en un rato. Esto forma parte de ese debate, pero mientras ellos muestran que, y de hecho uno va a comprar y los precios no suben tanto como antes, eso es un facto. Antes cuando duplicaron el precio del dólar y la inflación se fue al 25%, sí. En su gobierno, pero era culpa, puta. Pero ¿no viste la bomba que le dejó Massa? Y la bomba que están generando ellos ahora de tengan que volver a devaluar. De eso solemos hablar también, pero con respecto al año pasado, había una situación el año pasado y los anteriores que uno trataba de comprar la mayor cantidad de cosas posible, sí. Porque sabía que la semana iban a aumentar. Sí. Ahora eso no pasa tanto. ¿Por qué? Porque así como la inflación viene bajando gracias a secar la plaza de pesos, la recesión inducida, etcétera, cada vez tenemos menos plata para comprar. ¿Por qué cada vez tenemos menos plata para comprar? Porque nos aumentan el gas, como decía Kander recién, que es nos aumentan el costo del petróleo, por lo tanto aumenta el bondi, aumenta la nafta, aumentan los servicios en general y en todo el país. Encima, en el resto del país viene aumentando desde antes, ¿no? Ya aumentó antes, entonces tienen menos, lo que los economistas diríamos, ingreso disponible para gastar en el resto de las cosas. Entonces uno va haciendo esas cuentas y mientras los salarios crecen por debajo de la inflación, cada vez se quedan más atrasados de la inflación, pese a que la inflación está bajando, cada vez tenemos menos plata para comprar las cosas. El problema es que así todo, la inflación baja, pero no es que está desapareciendo, ¿no? Que el gobierno dice que mañana el dato va a ser 3,7, 3,8% de inflación. Sigue siendo un montón.
Sí, dicen que va a ser el dato más bajo del año, que tiene que ser más bajo de 4,2. Claro. Pero sí, la presentación del vicepresidente del Banco Central decía 3,7. Claro. Hay que ver si llegan a ese número y de todas maneras es un número alto. Para los niveles de recesión que tenés y para haber mantenido la tablita del 2% mensual desde diciembre para acá, o sea, tener tan atado el precio del dólar y de hecho usar casi 700 palos en los últimos 20 días para mantener el precio a 1.300, es un costo muy alto. Para bajar la inflación, no tanto. No, y sobre todo porque para mí eso está como muy ligado, más que a la economía real, al día a día, es para la tapa del diario, ¿no? En general para mostrar que estamos bajando la inflación, pero sobre todo para mí, para los que son las variables financieras y más la macro, más sobre todo a las variables financieras. ¿Por qué? Porque si logran bajar más o menos a 3,7, por eso ese número, 3,7, 3,8, es lo que te pagan los bonos de Caputo. Todos los meses te pagan 3,6, 3,7, 3,8. Entonces, si ellos logran que el IPC del INDEC dé un poquito abajo de eso, dicen tenemos tasa reales positivas, por lo tanto te genera mejores rendimientos, mejores ganancias, poner la plata en esa bicicleta que está tratando de armar Caputo desde hace algunos meses y que continúa todos los meses. Entonces, principalmente va por ese lado, por eso lo que vos decías del vicepresidente del Banco Central, anda de gira por el mundo tratando de convencer a los inversores, mostrando esto, ¿no? Ese gráfico de cómo va cayendo la inflación, pero está pegado, sobreimpreso, la curva de la tasa de interés, que es esto, de lo que pagan las LECAPs. Entonces, en la medida en que eso se vaya abriendo, que las LECAPs paguen un poco más que la inflación, les muestran, miren, vengan acá a poner la plata en pesos, hacer el carry que explicábamos la semana pasada, que se van a poder llevar grandes ganancias, sobre todo porque el dólar está al 2%. Entonces sí, ahí también hay una diferencia. Pero en la economía real creo que impacta por esa sensación de que hay un poquito más de estabilidad, pero la plata alcanza cada vez para menos. Claro, yo no sé, creo que la gente está bien, obvio que el titular no es lo mismo si tu inflación es desde el 3, del 4, del 5, del 10, está claro eso, pero no creo que la gente espera a el número del INDEC para ver si está mejor o está peor, sino que estás mejor o estás peor si llegás más o menos a fin de mes, y está muy difícil, y está cada vez más difícil. Entonces, creo que eso, en un mes donde vuelven a aumentar los servicios, donde vuelven a aumentar todos los costos fijos de vida, bueno, se va haciendo cuesta arriba en un horizonte donde lo que te dicen es, bueno, sí, cuando la inflación sea cero, vamos a flexibilizar. ¿Y cuándo va a ser la inflación cero? Cuando no puedas comprar nada. O sea, cuando efectivamente no puedas comprar nada. Y que además hay un montón de desequilibrios que viene acumulando este gobierno, que dijo yo llegué con la peor situación del universo. Bueno, y ellos mismos están generando la peor situación del universo, porque tienen un tipo de cambio atrasado en relación al que tenían cuando asumieron. O sea, está tan atrasado que tienen que meter dólares frescos en la brecha para contener el precio, y un montón de otros precios que para nosotros están muy caros, pero que siguen atrasados. O sea, que no metieron todo el aumento que tenían que meter en servicios, ni en transporte, claro, ni en otros sectores. Entonces es como una vuelta donde de nuevo estamos parados en un escenario muy incierto. Claro, eso se basa sobre todo en la falta de dólares, el problema del dólar. Pero antes, hay datos macro y cuestiones micro que para mí hacen a la previa de toda esa situación y al día a día nuestro, que por un lado nosotros que laburamos de esto estamos acostumbrados a ver, no sé, el número de CAME, el número de la actividad, el número de las ventas minoristas, sobre todo del consumo, que es cuánto vamos a comprar, y evidentemente por más que el gobierno diga que baja la inflación o que un dato del salario un par de meses le ganaron a la inflación por un par de meses, los datos de consumo caen, todos los meses caen con respecto al mes anterior y al año anterior, la forma que lo quieras medir caen, y al mismo tiempo que se da eso, o sea, la gente, nosotros vamos a comprar y cada vez vemos más promociones, más estabilidad en los precios, pero también pasan cosas como las ofertas que está haciendo Mercado Pago tratando de bancar al gobierno, no sé si lo viste, en el día, por ejemplo, los miércoles te hacen, esto no es un chivo, ¿Esto es un chivo? Me encantaría que sea Nadie un chivo, me pagó. pero si vos vas y comprás más de 12 lucas Galperín, con el código de descuento Gonzalo Fildes, vas y gastás más de 12 lucas, te hacen un 20% de descuento y sin tope, sin que se interpongan las promociones. Mirá. Y la semana pasada o la anterior habían hecho un 25% sin límite con Mercado Pago en el Coto. Y después lo que mostraban los números como cuál fue la respuesta de la gente, es que la gente en lugar de
cuando pasa eso en general, ¿uno qué hace? ¿Yo qué hago? Voy y compro vino, cosas así, ¿no? Para tratar de guardar. Y la gente iba y compraba papel higiénico, las cuestiones de consumo básico, o sea, y contando la plata. Al mismo tiempo se ve cómo aumentan los gastos el gasto, la forma de pago en el súper para hacer las compras cotidianas con tarjeta de crédito. O sea, uno se está endeudando cada vez más para llegar a pagar las cuestiones cotidianas. Hay un montón de datos que uno después lo ve en la realidad, uno cada vez usa más la tarjeta, ve cada vez más promociones, pero pese a eso, el consumo no levanta. Es que hay algo muy doloroso y yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa, o por lo menos yo lo hago, que es que estamos en una economía que sufrió tanto por la inflación y por el tipo de cambio que estamos muy acostumbrados a que las variables importantes son dólar, inflación, dólar, Claro. inflación. Entonces siempre estamos viendo el aspecto monetario del problema y no estamos viendo el impacto en la economía real. Y lo decimos que aumenta el número de inflación, que aumenta la pobreza, que aumenta la indigencia. Ahora, en concreto, vos en el primer trimestre del año tenés una duplicación de la indigencia. Eso quiere decir que hay el doble de argentinos que antes que no llegan a comer. O sea, es así. Y son números que son duros porque es difícil. O sea, no sé, a mí me cuesta imaginarme que realmente hay 1 millón de pibes, de menores de edad, que se van a dormir sin cenar porque porque no pueden cenar. Y no pueden cenar quiere decir que no cenan ellos, que no cenan los padres, que probablemente los padres hacen una comida al día con suerte, porque siempre es como la prioridad darle de comer a los pibes, en un país que produce alimentos, o sea, en un país que tira producciones de comida y de fruta porque no se venden. Entonces, como dimensionar esas cuestiones que por ahí son lo más doloroso, creo que nos ofrece el panorama de cuál es el sendero de desarrollo. Porque hay un sendero de desarrollo, hay un programa que es coherente, digo, que es el programa de, la reforma laboral, ¿no? Esta idea que ya salió el fallo del tipo que no le cobraron las multas por no haberlo tenido registrado. Bueno, el panorama es ese, es vos salvate como puedas y los que no puedan salvarse quedan afuera, se marginan. O sea, es un modelo más exclusivo, es un modelo a lo Perú, lo dijimos 1 millón de veces, 70% de informalidad. O sea, podés ser del 30% y que te vaya bien y tener un crédito hipotecario y comprarte una casa, o podés ser del 70% y vivir a los márgenes. ¿Cómo? Sobreviviendo. La propuesta en un país que tiene muchos recursos es esa. O tenés un rol más activo y haces que esos recursos se repartan y se usan para otra cosa que sea más expansiva. No sé, creo que es como una discusión histórica en Argentina y en muchos países que tienen recursos naturales, que tienen la bendición y la desgracia de tener recursos naturales y que, bueno, tenemos que pensar qué queremos hacer porque estas decisiones no es que son en abstracto, esto está conformando realidades. Ahora mismo hay pibes que no están comiendo y esos pibes están creciendo en este país y estos pibes son la fuerza de trabajo del día de mañana. Eso es algo que está sucediendo y que si en algún momento queremos efectivamente un país mejor, hay que hacerse cargo de esa situación. Sí, no, totalmente. No es que uno puede separar, como en general hacen los economistas, de separar la macro de las realidades que estamos viviendo, que todo esto que estamos describiendo ahora y que obviamente ustedes ya lo saben, pero que no está separado ni la macro de lo cotidiano ni ese sendero de desarrollo, cuál es el plan, el programa de país, las perspectivas de cómo uno quiere organizar el desarrollo del país, de las cotidianidades, ¿no? De esto, de que aumente la desigualdad, aumente la pobreza, etc. Pero la victoria de Milei en ese sentido es total. Por eso hay que, creo yo, empezar a cuestionarlo y discutirlo y avanzar en una alternativa y también en base a un diagnóstico, porque uno lo escucha a Álvarez Agis, a Sicarelli, todos los que supuestamente son los economistas progre o del peronismo, que dicen, Cavallo tenía razón. Los escucha decir, bueno, Caputo hizo lo que puede, porque le dejaron una herencia muy chota. Y así con todos, con los ex ministros con Culfas, ¿no? Y todos los que laburaban ahí en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y bueno, no le podemos pedir mucho a Caputo, mirá lo que le dejaron. No podemos discutir. Fundar hace videos diciendo que tenemos que tener un precio alto de la nafta en Argentina para poder exportar los barriles de vaca muerta. Entonces, creo que la victoria de la batalla cultural es bastante fuerte, por lo menos del lado económico. Por lo que charlamos antes, yo creo que del otro lado más cultural no es tanto como ellos lo engrandecen en las redes sociales, sobre todo el lado del feminismo, derechos humanos, etc. Ahora los que fueron con los represores de vida se tienen que esconder, pero bueno, en términos económicos la victoria es total. Ahora,
Nosotros estamos tratando que no sea tan total, ¿no? Para eso estamos acá. Pero eso se ve hasta con cuestiones muy, muy concretas. Porque, por ejemplo, ayer nos aumentaron el bondi. Y uno dice, ¿qué le responde a los tilingos del gobierno u otros que no apoyen tanto al gobierno? Bueno, anda a otra parte del mundo. ¿Cuánto te cobran el bondi allá? O algún compañero muy bien intencionado del interior, dice, ¿cuánto me cobran en el interior? Mira, me cobran 3 veces más a mí que a vos. Bueno, está bien, tenés razón. Pero hay un problema. Uno no puede medir en abstracto cuánto vale algo con respecto a otro si uno no lo mide en relación a los ingresos. Los ingresos están muy atrasados. El bondi en capital subió 600% desde que asumió el gobierno nuevo. Y bueno, los ingresos no aumentaron ni 100, ¿no? Mucho menos. Depende del lugar, pero muy poco. Por lo tanto, si uno lo compara con el resto del mundo, bueno, en el resto del mundo tienen ingresos más altos, sobre todo también porque lo comparan con las capitales del mundo desarrollado. Entonces es tramposo. Pero al mismo tiempo, las empresas dicen esto tiene que aumentar hasta 1.350 pesos, más o menos, y el gobierno está de acuerdo con eso. Y va a ir sacando los subsidios para llegar a ese valor. ¿Por qué ese valor está ahí? Nadie sabe, porque tampoco nadie audita cómo se genera ese precio. Hay que hacer costos, pero nadie los hace, no los hizo Massa, no los hizo Guzmán, no los hizo nadie, porque todos aceptan lo que dicen las empresas. Hasta el papá de Milei se hizo millonario haciendo esto. El papá de Milei era colectivero y pasó de ser colectivero a empresario del transporte. Tiene una flota de colectivos. Es un experto en mercados regulados. Pero se desarrollan en ese sentido. Entonces, no hay ni siquiera una discusión sobre, por ejemplo, por qué el bondi tendría que subir, sino que se acepta lo que dicen las empresas, los tipos hacen lobby, cada vez pasan menos bondis por la capital, algo que se nota. Y bueno, y se acepta esas leyes que ni siquiera son de mercado, sino que son un oligopolio. Y es de nuevo la misma reflexión de que falta un programa más integral, porque si vos entendés realmente que querés potenciar el trabajo, tenés que potenciar el transporte público. O sea, hay cosas que es como que las tenés que pensar integralmente según hacia dónde querés ir. Y hacia dónde querés ir te ordena cuál es tu política pública hoy. Y después está la pregunta de cómo se financia esa política pública. Y está bien que exista esa pregunta. No es que decimos, bueno, listo, vos lo querés hacer y nada, lo haces y le das a la maquinita y le das. No, pero vivimos en un país que genera un montón de riquezas. Entonces, creer que no había alternativas y que este gobierno llegó y no tenía otra que hacer una duplicación del precio del dólar y después aguantar con una tablita del 2%, no solo es poco imaginativo, sino que es darle mucho. Es darle mucho porque había otras opciones para hacer. Digo, ¿es necesario hacer una reforma fiscal regresiva? ¿Es necesario perdonarles bienes personales y hacer el blanqueo más generoso de la historia? ¿Realmente es necesario? ¿Es necesario hacer un RIGI que les da libre disponibilidad de divisas en 3 años? Yo creo que no. Realmente creo que no. Pues dicen, no, porque si no, no van a venir. Bueno, mirá, nosotros tenemos litio, tenemos energía, tenemos alimentos. Te dicen, me acuerdo, fija este forro de la rural que decía, no, porque nosotros no somos como empresarios que se llevan las fábricas afuera. Porque no podés, boludo. ¿Qué te vas a llevar la pampa húmeda a otro país? Sos imbécil. O sea, tu productividad es gracias al suelo argentino. Vos no tenés ningún mérito. Ningún mérito. Tu mérito fue nacer en la familia que naciste y ser dueño de esa tierra. No tenés ni un puto mérito. Te viene una sequía y te cancela la ganancia. Entonces, la riqueza está en nuestro suelo. Es de nuestro suelo, potenciémoslo, pero eso es una discusión de desarrollo y de qué rol toma el Estado en eso. Pero la riqueza está, entonces si está la riqueza, están las alternativas, chicos, no es tan difícil. Sí, no, además es cuestión de meterse un poquito, ¿no? Tampoco hace falta hacer grandes investigaciones, de hecho los centros se dedican a hacer investigaciones, pero no investigan lo que realmente hay ahí. Por ejemplo, hay otro ejemplo muy concreto de la semana pasada que ahora por ahí va a quedar medio afuera, pero es el paro de aceiteros, porque dictaron conciliación obligatoria ayer. Entonces salían las cámaras y lo levantó Fantino, y Fantino dijo los tienen que echar a todos, a los sindicalistas, a todos los empleados y contraten nuevos porque están pidiendo un básico de 1.550.000 pesos. Y hicieron paro, frenaron la entrada de camiones y por lo tanto la exportación, frenaron la exportación, entonces no pueden entrar los camiones. Entonces se generó todo un revuelo, Infobae todo el tiempo en la home, bardeando de por qué el paro salvaje. Este también es el costo argentino. Es el costo argentino y justamente esa es la clave, hay que hacer costos. Uno ve, cuando uno, creo que el CEPA lo hizo y lo hicieron algunos centros que muestran, creo que solo el CEPA, porque nadie hace esto, que es mirar cuánto es el costo laboral de las cerealeras, o las aceiteras, con respecto a el costo en general y los ingresos. Pero el costo laboral de la empresa era 1,7%, antes de los aumentos, antes de la devaluación, ¿no? La devaluación le hizo generar mayores márgenes de ganancias. 1,7% es solamente el costo laboral. Es decir, los tipos
están presionando, no solo por el medio de presionar en la negociación paritaria, sino también con los medios y apoyados en el gobierno para tratar de generar una situación de eso, de dar una señal de que no van a haber aumentos salariales, porque incluso aumentar el básico era para que los compañeros que ganan menos de los aceiteros, los que entraron hace poco, puedan estar más o menos equilibrados con algunos que ya ganan 2,5 palos, 3, entonces era una cuestión más equitativa. Y en el medio de márgenes extraordinarios de esas empresas. Y sectores que tienen ganancias dolarizadas. O sea, estamos hablando de sueldos de $1.500, $1.600. Chicos, o sea, y en términos de política pública, pues yo entiendo que la empresa no lo quiera pagar. Es lógico, o sea, está perfecto que la empresa no lo quiera pagar. Ahora, vos como Estado, ¿no querés que esa plata se quede un poco más acá, te impulse un poco el consumo? Incluso va a pagar ganancias, hermano. O sea, no entiendo, ¿viste? ¿Por qué son tan lacayos de los empresarios? No les sirve, chicos, no les sirve el plan de... Bueno, no les sirve a la Argentina en un plan de desarrollo, les sirve a ellos para hacer... esto que son coherentes en estar siempre del lado del patrón, siempre, en todas. Es la única coherencia que tiene este gobierno, darles dólar barato y ponerse de su lado en la justicia. Bueno, pero ahí Fantino lo mostraba, que él decía, mira, ustedes, y mostraba algunos recibos de sueldo, ganan 2 palos, 3 palos, y quieren que algunos pasen a ganar 1,5 palos. ¿Quién gana en Argentina esto? ¿No? Entonces, políticamente, lo que ellos quieren mostrar es que no le vamos a dar el aumento porque en Argentina no se puede ganar esta plata. Entonces es un mensaje más político y que al mismo tiempo las cerealeras, las empresas, lo usan para negociar con el gobierno. Claro. Porque a propósito no firman un acuerdo paritario porque les sobra la guita para pagar esos sueldos y más, pero no quieren firmar el acuerdo paritario para usar ese paro como presión también para que el gobierno devalúe. Entonces ahí se mezclan en ese sector que es el sector que generador de divisas y dolarizado, entran todas las contradicciones que está teniendo el gobierno en todos los frentes. Con el dólar también, ¿no? Bueno, hay muchas cosas más para decir, pero nos hemos quedado sin tiempo. No sé si te quedó algo así en el tintero. No confiar más en viejos pejeros. No sé si, qué sé yo, sí. Si la renovación del peronismo es Grabois diciendo que va a ser lo mismo dos veces. Él quería. Ya lo dije. Vino pero ahí, ta. Me parece... Ahorita el pecho. No, porque, no sé, me parece terrible. Además manda al frente a su compañera. Otra vez estoy en modo aliadín. Pero lo manda al frente a Eli Gómez Alcorta sin nombrarla. Del tercer, cuarto párrafo dice... nos hemos enterado o algo así, no lo estoy diciendo, no lo estoy citando, pero dice, sabemos que el Ministerio de Mujeres no funcionó de la forma que tenía que funcionar, algo así. Y la que fue la ministra de Mujeres 3 de los 4 años de Alberto fue Gómez Alcorta, que forma parte del Frente Patria Grande. El Frente Patria Grande está dirigido por Grabois. Sí, igual ella no está como en otra... Puede ser, porque el Frente Patria Grande tiene distintas vertientes adentro. ¿Se rompió? Se fue ella, bueno. Entonces, bueno, pero también es una interna de la interna. Están metidos en el mismo las quilombo. Internas de las internas. Que no le importan a nadie. No le importan a nadie, por eso a mí no me interesa. Yo perdono todo para atrás. A mí me interesa para adelante. Pero así no fue. Pensémoslo para adelante. Yo quiero una Argentina grande. Esa es la de Grabois, ¿okay? esa es la de Grabois. Que vuelva a Scioli. Pensémoslo para él. No. No, dije que basta de viejos peteros, loco. Bueno, pensémoslo para adelante. Para adelante, una Argentina hermosa, rica, generosa. Para todos y todas. Con fe, con esperanza. Con fe, con esperanza avanza. Y con deporte. Bueno, babies, nada, nos vamos a ver la semana que viene con el número de inflación. ¡Ay, nos vamos a ver el domingo! ¡Qué bien que lo dijiste! Lo deberíamos haber dicho antes, chicos. El domingo vuelve el stream, porque Fer tiene muchas cosas para editorializar. Sí. Tiene ganas de hablar de Alberto Fernández. Sí. Uy, qué picante. Tiene muchas opiniones. Quiere hablar sobre Venezuela, me dijo también. Yo creo que vamos a estar nosotros de pilar. Y Fer tirando ahí. Claro. Nociones. Nosotros venimos a tomar birra a ver qué tiene para decir. Pero bueno, el domingo a las 7 de la tarde en un set. Bueno, no voy a tirar cositas, pero va a estar todo muy precioso. Nuevas, vamos a mostrar lo que vamos a hacer de acá a futuro. Tenemos muchas cosas para anunciar, para presentar, para discutir, para debatir. Pero sí, se vienen cosas. Se vienen cositas y es todo gracias a toda la gente que nos banca. Nos bancan no solo viendo nuestro contenido, sino obviamente los suscriptores, o sea, los que nos bancan poniendo la papota en este proyecto precioso que nos toca
llevar adelante, a veces con más facilidades, a veces con menos, en este contexto económico horrible, pero con toda la libertad de poder bardear a quienes querramos. Así que eso me parece bastante impagable. Y bueno, eso, bánquennos. Como se notó, ¿no? Todo lo que... Bardeamos a bastante gente hoy también. Ay, qué lindo eso igual. Yo me da tanta alegría eso de poder bardear a quien sea y no tener la presión de la carpeta, ¿viste? Como en estas semanas yo digo, qué bueno que no me cogí a Alberto, boludo, imagínate. Tipo, están todas ahí, un miedo. Yo digo, ay, qué bueno no tener esas presiones. Qué bien. Tomé buenas decisiones en la vida. Y tenés que pasar un chivo. Y tengo que pasar un chivo, pero me lo olvidé, así que no lo voy a tener que pasar. Perdón, me olvidé. Bueno, pero bueno, nos vemos el domingo a las 7 de la tarde en la versión distendida Stream Delirio. Y el martes que viene en la versión seria de Economistas Decimos Cosas. Nos vemos.